Uno, queridos patitos, estamos aquí con la revista Ucronías de la marca Despertaferro. Esta semana pasada y esta que estamos acerca de que el futuro no está escrito y el pasado tampoco. Ucronías de la monarquía hispánica. Referido a que, evidentemente, como venimos comentando, ese momento de giro, de cambio de decisión, de hacer algo que no fue lo que realmente en nuestro multiverso fue lo que sucedió, y ese punto de giro lleva a consecuencias de tramas no vividas, porque evidentemente significa que ocurrieron cosas que no ocurrieron en la vida real. ¿Cuál es el punto de giro de hoy? El triunfo de Olivares y la unión de armas. A comienzos del siglo XVII, la situación era complicada porque, a pesar de que literariamente es la edad de oro de la literatura española, el tema del barroco como epicentro, la península ibérica y todo esto tan bonito de las artes, la pintura, la escultura, la literatura, en el ámbito de los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV, y luego cuando llega Carlos II, será objeto de estos últimos 3 días de esta semana, porque el domingo, como el caso de la semana pasada, pues tendremos otra cosa distinta para coronar la semana. Evidentemente, era perceptible el hecho de que, por ejemplo, el señor Alatriste, vemos al final de la película el tema de la batalla de Rocroi, los tercios y todo esto. La cosa no estaba muy bien. Las luchas eran importantes, recordemos la llamada Guerra de los 30 años, de 1618 hasta 1648, la paz de Westfalia, que tuvo su importancia, las llamadas guerras de religión, en el ámbito de Europa Central. Por tanto, esa Hispania, que todavía no había recibido los beneficios del otro lado del mar, porque recordemos el caso del libro del señor Francisco García Campa, la frontera norte, tampoco estaba a su pleno rendimiento. Potosí y otros lugares donde se construía el imperio en el ámbito de los minerales. También es cierto que entre un 20% teórico, pero tal vez un 1, 5, 10% de todo lo que se producía allí trazaba el Atlántico. ¿Cuánto pasaba el Atlántico? Eso era una cantidad menor. Y cualquier producción de oro, de plata que haya en un año, por ejemplo en Perú o en un país similar, en un año ahora, cubre de sobra toda la globalidad de 3 siglos de exportación, de exportación y de explotación, incluso de esos minerales en la época de la monarquía hispánica en territorio americano. Por tanto, hay que saber conjugar con estos ámbitos. El dinero era importante, eran recursos limitados, la monarquía hispánica está metida en unas guerras intestinas, y por tanto necesitaba maximizar recursos. ¿Qué se le ocurre? Resultaría curioso, porque lo mismo que tenemos en 1688 la Revolución Gloriosa en el Reino Unido, cosa que es una revolución liberal y que se suele olvidar respecto de lo que sucede un siglo después, 1789, en París, en Francia, fijándose en la Revolución Francesa como epítome de la democratización del mundo y no la Revolución Gloriosa, que es un siglo antes en el Reino Unido. Pues podríamos singularizar en el caso del Estado español con el conde duque de Olivares, es decir, que era un aristócrata por 2 partes, era conde y era duque a la vez, y que por lo tanto tenía un intento, valga la redundancia, de buscar esa maximización de los recursos en un periodo que no estaba acuciado, por lo menos a priori, por disturbios internos, sino por intentos externos de dominación y hegemonía, contrarrestando la hegemonía hispánica en Europa. Ante eso, ¿qué se le ocurre? 3 elementos. El tema administrativo, las Fuerzas Armadas y políticas fiscales. Bueno, básicamente las 3 son las que pone precisamente aquí arriba. Desarrollo de una burocracia centralizada para gobernar, es decir, jacobinismo, centralismo, unitarismo.
para administrar el imperio. Reformas militares destinadas a modernizar las fuerzas armadas, mejorando la eficiencia militar con el fin de sostener esa hegemonía mundial de la monarquía hispánica. Y por tercer lugar, políticas fiscales para cubrir los gastos militares, implementando nuevos impuestos y promocionando medidas económicas que generaran más riquezas e ingresos al Estado. ¿Por qué es interesante todo esto? Esto ataca a la foralidad en territorios vascos. Por lo menos dos de ellas son importantes para entender el siglo XIX en España. Las formulaciones de ataques en 1839 y en 1876 del sistema foral de las hermanas forales Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Como son el desarrollo de la burocracia centralizada, nosotros teníamos nuestra propia administración a través de juntas generales, diputación. Por tanto, esa burocracia centralizada rompía con las Españas tradicionales, no solamente en el País Vasco, sino también en otros territorios. Por tanto, era algo que ciertamente abre la puerta conceptualmente respecto de lo que sucederá en el Estado español respecto de Felipe V y los ataques a la foralidad en Aragón, Cataluña, París, Valencia, Baleares, con los decretos de nueva planta. El tema de la mejora militar, pues evidentemente era necesario y podía desgajarse todo esto del ámbito del otro. Pues yo creo que sí, porque a diferencia de lo que podíamos pensar respecto de la burocracia centralizada, cosa que podría tener su importancia, pero conceptualmente pues lleva complejidad, pero no necesariamente es algo que deba de establecerse, porque una burocracia centralizada puede dar lugar a problemas respecto de la llamada Felicísima Armada, pero en otros lugares que habían centralizado su asunto por la Guerra de los 100 años, por ejemplo el Reino Unido, y también Francia, que como contraparte de esta unificación previa a la Guerra de los 100 años, apelo a los vídeos de la Guerra de los 100 años de Belu Martis con David Nievas y el dúo de Flandes. Por lo tanto, ahí se puede entender el hecho de que Francia se jacobiniza antes de los jacobinos en este periodo en donde la diferencia de población, donde los franceses tenían más población y Inglaterra tenía menos, pero estaba mejor avenida, pues teníamos ahí un caso bien interesante en donde aprender, pero algunos se llevan el caso a su ascua, no entendiendo el concepto del lugar concreto en donde suceden las cosas y que hay ingredientes endógenos que inciden fundamentalmente a la hora de establecer esa realidad. Por tanto, cualquier casuística no se puede traspolar a otro territorio de manera exitosa, porque digamos que en este caso se establece luego posteriormente la idea de que con estas tres medidas la monarquía hispánica venció en la guerra de los 30 años, la paz de Westfalia fue favorable a Castilla y a España y se prevaleció el catolicismo, destruyó el protestantismo en Europa, quedó como residual, el castellano se convirtió en la lengua coiné en vez del inglés ni el francés, sino el castellano como lengua universal de la monarquía universal que prevaleció en el mundo y además en Europa fue el momento culmen de la hegemonía. A ver, es un poco flipada. Estamos hablando del siglo XVII con la monarquía hispánica. Ojo, cuidado, que Felipe III, Felipe IV y luego Carlos II, pues no es que fueran unos dechados de virtudes, tampoco fueron el estercolero máximo, pero evidentemente para establecer la relación con estas nuevas alternativas hay que tener relación con la historia real para comprender los vericuetos de las decisiones tomadas y después dar el salto a estas líneas alternativas, cambiando esos pequeños ingredientes y por dónde hubiera discurrido esas otras líneas multiversales con respecto de nuestra realidad de diferencia. Con lo cual, evidentemente, ahí tenemos el hecho de la reforma militar destinada a modernizar las Fuerzas Armadas, pues eso requiere ingenio, técnica, vocación. Cierto, además se necesita una burocracia que dé la posibilidad para ciencia y técnica para mejorarse. Se requiere luego dineros que recauden toda esta vicisitud.
Y por supuesto, se necesita una administración bastante eficiente que no desvíe dineros a cosas inútiles y que redistribuya esos recursos en proyectos eficaces y eficientes. Porque evidentemente, como he dicho, dos de las tres son claramente siglo XIX, atentado a la foralidad, como es ciertamente la tercera, políticas fiscales para cubrir los gastos militares, implementando nuevos impuestos y promocionando medidas económicas. Evidentemente, la recaudación de los dineros repercutía a los entes que podían recaudar dinero. Y no necesariamente era un ente centralizado en la corte, entendiendo el pequeño detalle, y es que los estados en ese momento todavía no eran el estado, era la monarquía, que controlaba una serie de territorios con sus señores y con sus reglas. Por tanto, ahí debemos entender un pequeño detalle de que las fincas podían ser bastante amplias y a veces se podía entender el hecho del derecho propio como foralidad, fueros. Se llama privilegio porque era ley privada. La ley privada, pero no ley privada de un colectivo, sino de un territorio poblado por gente. ¿Eh? Y esa gente era la que tenía derecho de ese derecho particular sobre el grupo de gentes de ese territorio. En algunos lugares por una vía, en otros por otra. Pero, amigo Jacques Favre, en su libro Españoles que no pueden serlo, con la Constitución jacobina, centralista, unitaria, la PEPA de 1812, afrancesada, curiosamente luchando contra el francés, destruyó el hecho Forán, con ello destruyó la circunstancia de sentirse españoles. Otra cosa es que, evidentemente, falta a ese análisis que Carlos III fue bastante precursor de estas políticas en el caso de la relación con las Américas. Por tanto, ciertamente, el nivel del análisis da para bastante a la hora de aterrizar. No solamente es el siglo XIX, son también los antecedentes jalonando una serie de hitos como Carlos III, recordemos el motín del Esquilache, con el tema del embozo en Madrid, que tiene bastante más recorrido. El hecho de que fuera designado el mejor alcalde de Madrid significa que las cosas buenas las hacía aparentemente en Madrid y por tanto en el resto del territorio peninsular y en otros territorios llevaba dentro de sí el germen de lo que era el jacobinismo francés, derivado del hecho de que venía de Nápoles, el tema de la familia Borbón, y que es un territorio, Italia, que era propicio para ser el patio trasero geopolítico de los franceses. Y por tanto, ahí hay conexiones que parten de la Guerra de los 100 Años y luego van... No es un hilo continuo. Es un hilo que se teje a posteriori, jalonando estos pequeños momentos, estos hitos que se van estructurando a lo largo de la historia. Por tanto, de sí mismo no tienen esta significación. Solamente con la construcción del Estado-Nación en el siglo XIX, la creación del nacionalismo español a resultas de la Revolución Francesa y que evidentemente en el Estado español, que el llamado liberalismo se fundamenta en una infanta. Una infanta cuando en el Reino Unido cortaron la cabeza a un rey, a Carlos I, y luego lo volvieron a llamar porque el hijo de Cromwell no era como el padre, no era Oliver. Y llamaron a Carlos II, que entró y cambió un poco las cosas, aunque no tanto, porque luego tuvieron los problemas derivados de la Guerra de los 7 Años con el rey Jorge y el hecho de que acabara un poco para allá, pero bueno, esos ingleses también están un poquito para allá en algunas cosas. Y el fish and chips, ¿quién puede destruir un plato como el fish and chips? Los ingleses pueden. We can. Y por tanto la unión de armas era un interesante proyecto, pero no por hacerlo tenía por qué ser fructífero, porque el cementerio está empedrado de buenas intenciones. Aquí estaba, por tanto, el mapa de la situación respecto de esos territorios de la monarquía hispánica
Francia aparentemente rodeada, milanesado, Franco Condado, los Países Bajos españoles. Están las Provincias Unidas, es decir, Países Bajos, Inglaterra, Dinamarca, los Habsburgo austríacos, está Polonia y está Suecia por ahí. Por tanto, ahí estaba la lucha en este periodo de finalización en la paz de Westfalia. Por tanto, la unión de armas y ese camino hacia la supremacía española en Europa, 1626-1628, pues con esta evolución militar, que creo que mejor no me detenga, a establecer la relación con Moscovia, Polonia, los territorios alemanes, respecto a toda esta situación, pero sí la construcción de esa monarquía universal que hubiera tenido consecuencias. Consecuencias en la situación de Portugal, que se independizará precisamente en 1640, y que, bueno, pues, según establece aquí, vamos a ver las conclusiones. Este asunto de la hegemonía luso-castellana en los océanos. Porque en el ámbito de la tierra, del ámbito continental, pues ahí estaría parte del asunto respecto de lo que hemos comentado, de la guerra y del hecho de la paz de Westfalia, que habría sido completamente distinta. Pero la hegemonía luso-castellana en los océanos, el proyecto de unión de armas tuvo uno de sus más atentos lectores e intérpretes en Juan Niño de Tábora, gobernador general de Filipinas, quien propuso en 1628 y 1629 el desarrollo de un plan de acción conjunta hispano-portuguesa en un Extremo Oriente. Interpretó el análisis de lo sucedido en San Salvador de Bahía a los mismos términos que el válido, añadiendo la propia experiencia en el mar de China. Esta cooperación había dado sus frutos en 1622 en la defensa de Macao y después de Manila. Estaba convencido de que había que organizar una estrategia ofensiva y defensiva en los océanos Índico y Pacífico con actividad propia y separada de la autoridad de los virreyes de la India para el Índico y Nueva España para el Pacífico. Y en el 1632, al conocer los japoneses proponían invadir las islas Filipinas con ayuda militar neerlandesa, e impulsó la conquista de Formosa, iniciada en 1624, para fortalecer la comunicación segura entre Manila y Macao. Un extenso memorial dirigido al rey explicó la enorme complejidad del sudeste asiático y los fundamentos de la presencia ibérica allí. Proponía crear un centro de mando hispano-portugués radicado en Manila o en Macao, que se articulara como una capitanía general mixta con jurisdicción desde Ceilán hasta las Islas Carolinas, pudiendo abrirse a este nuevo horizonte la conquista de Formosa y la expulsión de los neerlandeses de Malaca y destruir su principal centro de operaciones, Yakarta. Pensemos qué hubiera ocurrido si este plan de desarrollo de la unión de armas hubiera tenido éxito. La conquista de Formosa, en vez de ser tan solo una empresa castellana, hubiera contado con la ayuda portuguesa y se hubiera establecido una comunicación militar fuerte, comercial, fluida, entre las dos capitales ibéricas del mar de la China. Si esto lo ponemos en relación con los éxitos que se hubieran cosechado en América, se hubiera procedido también a la liquidación de los activos de la compañía neerlandesa de las Indias Orientales. Las fuerzas combinadas hispano-portuguesas habrían tomado Yakarta, que nunca sería conocida como nunca sería conocida como Batavia. Los holandeses habrían abandonado Indonesia y jamás habrían intervenido a favor de la revuelta de Ceilán. La factoría neerlandesa de Shima frente a Nagasaki se habría tenido que cerrar, en tanto que chinos y japoneses hubieran tenido que plegarse a la hegemonía naval española en el mar de China. Así, y para concluir, Palafox y Mendoza, en vez de relatar cómo la invasión manchú de China fue una oportunidad fallida de engrandecimiento del imperio español, tal vez hubiera contado cómo, gracias a la ayuda militar hispano-portuguesa, la dinastía Ming recuperó el control del país, iniciándose la conversión de los chinos al catolicismo. Mientras que en Japón se derogaban los decretos de Toyotomi Hideyoshi y los jesuitas regresaban a sus misiones, comenzando el crecimiento imparable de una comunidad de creyentes que en el momento en el que empezó la persecución disponía de más de 1 millón de fieles. Y aquí viene la mandanga. El éxito de la unión de armas hubiera sido la puerta para la construcción de una monarquía universal de unas dimensiones difícilmente imaginables.
de una humanidad católica o predominantemente católica más difícil de imaginar que la que se propusieron los guionistas de la serie para toda la humanidad, partiendo de la ucronía construida en torno a qué hubiera ocurrido si los soviéticos hubieran ganado la carrera espacial. La imaginación es libre. Y tanto que es libre, en tanto en cuanto sugieren, creo que toda la propuesta general, la mejor lección es la relación con los franceses, con los pactos de familia, hubiera tenido que hacerse con los portugueses y los pactos de familia tendrían que haber sido ibéricos para una maximización de los recursos y de la realidad. Tal vez el eje hubiera sido ese y no ir en contra de las realidades, llamémoslas foráneas, de los territorios de la monarquía hispánica. Pero aquí están defendiendo la posibilidad del triunfo de la monarquía a través de la unión de armas. Cosa que creo que no hubiera sido tan importante como el hecho de haber establecido en algún momento esa unión en forma de pactos de familia a nivel ibérico. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Si solamente soy un muchacho que está comentando aquí estas cosas con todos vosotros. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat. Betty Helpian.